Truth or Consequences, Verdad o Consecuencias, en su traducción al español, es una ciudad ubicada en el condado estadounidense de Sierra, Nuevo México, la cual posee un nombre tan curioso como inquietante. Y aquel calificativo se queda corto cuando revisamos los macabros acontecimientos que fijaron a esta rural locación a finales de los años 90 en el punto de mira del FBI, debido a la aparición de uno de los asesinos seriales más perversos, repulsivos y sádicos jamás documentados. Los crímenes cometidos por David Parker Ray resultan particularmente horrorosos. Por más extraño que parezca, nunca se pudieron encontrar los restos de las víctimas. Aún así, los especialistas más veteranos creen que se podría tratar de uno de los más prolíficos asesinos en serie de todo Estados Unidos. Las razones que alimentan estas sospechas sobran, y en igual medida las interrogantes. Han pasado un poco más de 20 años desde que el caso se dio a conocer, y aún existen demasiadas preguntas sin ser respondidas. Pocas cosas fuera de lo común ocurrían en Truth or Consequences. Con casi 6.000 habitantes y un promedio de edad que se disparaba a los 58 años, era un lugar relativamente tranquilo y austero. Uno de los últimos y ciertamente pintorescos acontecimientos que llamaron la atención en torno a aquella pequeña comunidad había sucedido hace 70 años, cuando la ciudad había cambiado de nombre. En 1950, aquel lugar era conocido como Hot Springs. Sin embargo, sus pobladores decidieron participar en un popular concurso de radio de la época llamado justamente Truth or Consequences. El singular premio para la ciudad que ganara dicho certamen sería el de adoptar el nombre del famoso programa. Como podemos suponer, Hot Springs se coronó como el vencedor. Desde entonces, pasó a llamarse Truth or Consequences, o T&C, como algunos prefieren llamarle. Con una colectividad mayoritariamente católica, el segundo acontecimiento más importante de la ciudad fue cuando los líderes de la comunidad declararon a 1998 como el año de la Biblia. Resulta irónico que tan solo un año más tarde, y a consecuencia de este caso, algunos pobladores bromearan refiriéndose a 1999 como el año del diablo. Era el 22 de marzo de 1999 cuando una mujer desnuda, la cual corría calle abajo por Bass Road en Elephant Butte, llamó la atención de un solitario motorista que se encontraba en el lugar. La muchacha, que llevaba una cadena para perros en el cuello, parecía estar huyendo de alguien a plena luz del día, pero el testigo no vio a nadie tras ella y se encontraba demasiado lejos para preguntarle qué ocurría. La chica se interpuso en el camino de un automóvil e intentó abrir la puerta, pero la mujer que lo conducía no la dejó entrar pues se sintió intimidada. La joven siguió corriendo y decidió ingresar a la primera casa que se le cruzó, y una vez dentro, comenzó a gritar por ayuda. La dueña de casa, Darlene Bridge, casi se desmayó de la impresión al escuchar los alaridos que provenían de su propia sala. Al acercarse, se encontró con Cynthia Beagle, de 21 años, la cual lloraba de forma histérica y rogaba que llamaran a la policía. Donald Bridge, el esposo de Darlene, bajó del segundo piso alertado por el alboroto y se dispuso a cubrir a la muchacha con una manta mientras le preguntaban qué le había ocurrido. Cynthia se encontraba en estado de shock y lucía realmente mal. Sangraba de la cabeza de forma profusa y tenía profundas marcas de atadura en sus muñecas y tobillos, además de heridas amoratadas en los pezones y diversas laceraciones en las piernas y la espalda. De forma acelerada y con una voz temblorosa, la joven le contó a la pareja que había sido secuestrada por un sujeto llamado David y su novia Cindy,
los cuales la mantuvieron cautiva por casi 3 días, en los cuales fue sometida a brutales violaciones y torturas. Darlene y Donald estaban atónitos ante semejante relato. La chica parecía haber escapado de un verdadero infierno y aún temía que sus torturadores la estuvieran buscando por la calle. Tras llamar al 911, la pareja logró tranquilizar un poco a Cynthia, convenciéndola de que todo saldría bien. Cuando la policía se presentó en el lugar, la muchacha salió corriendo y se lanzó en los brazos de los oficiales, llorando de terror. A pesar de encontrarse gravemente herida y visiblemente perturbada por lo ocurrido, Cynthia volvió a repetir su historia a los agentes, además de indicarles la casa desde donde había escapado, la cual se encontraba a unos cuantos metros del lugar. En sus declaraciones, aseguró que consiguió huir después de liberarse de las cadenas que la retenían y haberse enfrascado en una dura pelea con Cindy, aprovechando que David había salido de casa. La chica presentaba varias heridas en la parte posterior de la cabeza y el cuello, las cuales habrían sido realizadas con un picahielos durante el enfrentamiento con la mujer que la mantenía cautiva. A pesar de haber sido apuñalada varias veces y encontrarse al borde del colapso, la joven había conseguido coger una lámpara y estrellarla en la cabeza de su atacante, dejándola sin sentido para luego salir en busca de ayuda. Mientras Cynthia Beagle era llevada de urgencia al hospital, en donde atendieron sus lesiones y cortaron la cadena que aún tenía atada al cuello, la policía se acercó al inmueble gracias a los datos entregados por la víctima. Al ingresar a la propiedad, lo primero que notaron fue un enorme tráiler de camión de color blanco, el cual estaba cerrado con llave y a escasos metros de la casa. En ese momento, no les llamó mayormente la atención. Sin embargo, pocas horas más tarde, se convertiría en uno de los puntos neurálgicos de la investigación. Dentro de la casa, hallaron manchas de sangre, una lámpara rota, candados y una gruesa cadena fijada a la pared del living, además de claras señales de lucha, lo que encajaba perfectamente con la declaración de Cynthia Beagle, pero no había rastros de Cindy ni de David. Minutos más tarde, ambos serían interceptados por otros oficiales que rondaban la zona. La pareja fue detenida mientras conducían un vehículo cerca del lugar. No estaban huyendo, sino buscando a Cynthia. Tras la detención, David Parker Ray, de 59 años, y Cynthia Lee Handy, mejor conocida como Cindy, de 39, contaron una historia muy distinta. Según ellos, habían conocido a Cynthia Beagle solo un par de noches antes y se habían hecho amigos. Aseguraron que era una adicta a las drogas y se encontraba en proceso de rehabilitación, y que la acogieron en su casa con el único fin de ayudarla. David Parker Ray parecía sumamente convincente y sereno, pero los agentes no fueron tan ingenuos como para creerle y mantuvieron a la pareja detenida en la comisaría hasta que se aclarara la situación. Cynthia Beagle era una joven que se ganaba la vida ofreciendo servicios sexuales en diversas calles y bares de Albuquerque, Nuevo México, pasando las noches de motel en motel. Con una infancia tormentosa, la cual incluía abusos sexuales y abandono familiar, desde adolescente se había lanzado a la calle para ganar algo de dinero, cayendo rápidamente en el abuso de alcohol, drogas y la prostitución. El sábado 20 de marzo de 1999, aproximadamente a las 10 de la mañana, Cynthia caminaba por el Central Avenue en busca de algún cliente, hasta que un sujeto comenzó a hacerle señas desde una casa rodante que se encontraba estacionada en el lugar. La chica cruzó breves palabras con el desconocido y accedió a subir al vehículo para practicarle sexo oral a cambio de unos cuantos dólares. Según Beagle, el hombre, que se había presentado como David, parecía simpático y amable, aunque lucía algo desaliñado. Ambos pasaron a la parte posterior del tráiler
pero fue entonces cuando la situación cambió radicalmente. David sacó una placa policíaca y le dijo a Cynthia que tendría que llevarla detenida por prostituirse en la vía pública. Cogió unas esposas y trató de inmovilizarla, pero la chica se resistió y comenzaron a forcejear. Cynthia intuyó de inmediato que aquel sujeto no era un agente de la ley y que su vida corría serio peligro. Al mismo tiempo, notó que no estaban solos. Una mujer, la cual se encontraba escondida dentro de la casa rodante, apareció y le propinó una descarga eléctrica que la dejó semi-inconsciente. Una vez en el piso, David aprovechó para esposarla a la manilla de una pesada cajonera y luego arrancó el vehículo. Cynthia estaba tan aterrada como sorprendida por lo que estaba pasando y le exigió a la extraña mujer que le dijera qué iban a hacer con ella. Esta le dijo que David la violaría durante un par de días y que luego la dejarían en libertad. David y su novia Cindy habían viajado más de 250 kilómetros al norte de Truth or Consequences con el único fin de encontrar a una víctima y raptarla. Pero Cynthia resultó ser mucho más testaruda de lo que podían imaginar. Durante casi una hora, la chica se había dedicado a soltar los tornillos de la manilla del cajón al cual estaba esposada, hasta que consiguió liberarse. Mientras el tráiler se mantuviera en movimiento, no podría escapar, así que decidió esperar a que sus captores se descuidaran para intentar huir. Pero de pronto, el coche realizó un movimiento sumamente brusco y Cynthia, que se encontraba tendida en el piso, rodó y se estrelló contra otro de los muebles del interior del tráiler, lo que alertó a David y Cindy. Detuvieron el vehículo y descubrieron que la chica se había liberado. Entre ambos procedieron a desnudarla y maniatarla, esta vez de forma mucho más eficiente, para luego reemprender el viaje. Cynthia comprendió que no conseguiría escapar tan fácilmente. Asumió que muy posiblemente ella no era la primera mujer secuestrada por la pareja y que ambos tenían experiencia en este tipo de delitos. Aún así, no podía imaginar lo que le esperaba. 3 horas más tarde, la casa rodante por fin se detuvo y Cindy se acercó a la joven con un revólver en la mano, amenazándola de muerte si gritaba o intentaba escapar. Al mismo tiempo, la mujer cogió un cajón de herramientas que se encontraba cerca y extrajo unos grilletes, los cuales colocó en los tobillos de Cynthia y la obligó a bajar del vehículo. Desnuda y encadenada, la atemorizada muchacha caminó junto a sus secuestradores por unos cuantos metros a través de un camino polvoriento en dirección a una enorme casa prefabricada que se encontraba de espaldas a un bello lago. Había varias casas alrededor, lo que sorprendió a la joven, pues si alguien se hubiese asomado por alguna ventana, podría haberla visto. Aunque aquellos hogares se encontraban relativamente distanciados unos de los otros, el proceder de David y Cindy resultaba temerario, sobre todo si se considera que ni siquiera estaba anocheciendo. Cynthia decidió mostrarse mucho más sumisa ante sus captores, quizá con la esperanza de que no le hicieran daño, pero su moral se vendría abajo tras ingresar a aquella casa. Al principio, Cynthia observa que se trata de una vivienda aparentemente normal. Sin embargo, tras dar unos cuantos pasos en su interior, notó un crucifijo colgado boca abajo en la pared y varios ganchos atornillados en el techo. David la empujó sobre una pequeña cama en la sala de estar y le puso un collar de metal con candado alrededor del cuello, el cual estaba sujeto a una gruesa cadena anclada a una pared. Acto seguido, el hombre cogió una cinta de audio, la introdujo en una radiocasetera, apretó el botón play y se sentó en un sillón sin decir una sola palabra. De pronto, el silencio de la sala se rompió y la voz de David comenzó a sonar en la grabación. Este
es solo un pequeño extracto de la cinta completa. Hola perra, ¿estás cómoda? Lo dudo. Con las manos y tobillos encadenados, probablemente con los ojos vendados. Estás desorientada y asustada también, me imagino. Algo perfectamente normal considerando las circunstancias. Voy a contarte en detalle por qué fuiste secuestrada, qué es lo que te va a ocurrir y cuánto tiempo vas a estar aquí. No sé los detalles de tu captura, porque esta cinta fue creada el 23 de julio de 1993 como una grabación de advertencia general para futuras mujeres cautivas. Has sido elegida, seleccionada por tu cuerpo y por tu aspecto. Me gusta el sadomasoquismo, así que cuando siento esa urgencia, voy por una chica. Ambos sabemos para qué te hemos traído. Probablemente piensas que vas a ser violada y puedes estar segura de que eso pasará, pero esa es la parte fácil. Tus muñecas y tobillos están encadenados y estás amordazada porque no te gustará cómo lo hago. Te quedarás aquí, desnuda y encadenada. Estarás colgada del techo por las muñecas y te azotaré muy fuerte, con palmetas, cuerdas, látigos, gatos de 9 colas o con lo que me plazca. Creo que también usaré una máquina de electroshock. Dicen que soy frío y que no escucho, que trato a las personas como objetos para sentir placer, y supongo que tienen razón hasta cierto punto. He traído 37 mujeres con el mismo objetivo, o puede que algunas más, pero ninguna ha escapado. No lo consiguieron. Tú no serás una excepción. En cuanto termine esta grabación, tendrás una oportunidad excelente para suplicarme que te libere. Me encanta cuando ruegan y suplican. Si piensas que todo esto es enfermo y depravado, no has visto nada aún. Este es un mundo diferente. Que tengas un buen día. En aquella cinta, que dura poco más de 50 minutos, David Parker Ray detalla las reglas que la cautiva debía cumplir al pie de la letra. Cualquier tipo de desobediencia implicaría un castigo inmediato y bastante severo. Recalcó además que tenía muchos años de experiencia en esto y que no perdiera el tiempo llorando, rogando o suplicando, pues ya lo había escuchado todo y no se dejaría conmover por nada de lo que pudiera decirle. Aseguró haber asesinado a algunas de sus víctimas anteriores, pero que prefería no hacerlo o dejaría un reguero de cadáveres por todo el país. Detalló además que su interés era específicamente sádico-sexual. Quería producirle grandes cantidades de dolor físico porque eso lo excitaba, pero no buscaba hacerle algún tipo de daño permanente a menos que ella lo obligara. En la cinta también le deja claro que estará encadenada y desnuda todo el tiempo y que comerá solo una vez al día. También le recuerda constantemente que será tratada como un animal y que posiblemente será violada por ciertos amigos que suelen ir a visitarlo a casa e incluso por uno de sus perros. Una de las reglas en las que el captor hizo más énfasis era en que no debía hablar a menos que éste se lo pidiera, y siempre dirigiéndose a él con la palabra amo. Si la situación ameritaba responderle a Cindy, debía llamarla ama. El único momento en el cual se le permitiría iniciar una conversación sería cuando pidiera permiso para ir al baño, siempre de forma respetuosa diciendo, amo, ¿puedo ir al baño? También debía ser específica y describir si iba a orinar o defecar. Incluso cumpliendo con todas estas reglas, si David notaba que su tono de voz sonaba sarcástico a la hora de responder sus preguntas, también sería castigada. Si intentaba hablar, gritar, o si se negaba a colaborar durante las pervertidas prácticas sexuales a las que iba a ser sometida, sería azotada con un látigo o incluso podía ser electrocutada. También le advirtió que si lo mordía durante una felación, le cortaría los pezones.
Si la mordida era grave, le arrancaría los pechos. Aseguró que si se comportaba de forma sumisa, sería liberada en 2 o 3 meses, no sin antes ser drogada durante días y ser sometida a un lavado de cerebro para que olvidara toda la experiencia. Si Cynthia Vigil no actuaba como una esclava sexual bien dispuesta, sufriría las consecuencias. Pero aún cumpliendo con todas las estrictas reglas de su captor, sabía que estaba a punto de vivir una verdadera pesadilla. Escuchar las cintas de David Parker Ray resulta realmente perturbador y enervante. Es difícil imaginar cómo se sintieron las víctimas que las oyeron estando desnudas y encadenadas a escasos metros de él. Es muy probable que mientras las cautivas oían horrorizadas dichas grabaciones, Parker Ray se excitara sexualmente. De cierto modo, era la primera tortura a la que eran sometidas, una que jugaba un papel muy importante, la de desmoralizarlas desde un comienzo, haciéndolas entender que sería inútil intentar escapar, pues estaban ante un secuestrador, torturador, violador y asesino sumamente peligroso y con varios años de experiencia. Cynthia Vigil estaba paralizada de terror, mientras la pareja comenzó a mostrarle cientos de fotografías Polaroid en donde se veían distintas víctimas encadenadas, siendo torturadas y sodomizadas de maneras espantosas. Minutos más tarde, David llegó con una caja llena de cables y una batería de automóvil. Puso unos electrodos en los pechos de Cynthia y comenzó a darle descargas eléctricas durante varias horas, alternando el voltaje. Cuando la pareja se cansó de torturar a la muchacha, ambos se sentaron en el sillón, que estaba ubicado a escasos metros del colchón donde yacía Cynthia, y se pusieron a beber alcohol, fumar y mirar televisión. Pocas horas más tarde, se fueron a dormir. Al día siguiente, la pareja se acercó a la chica y le quitaron los grilletes y las cadenas, y la llevaron al baño para que tomara una ducha. Cindy, quien llevaba un revólver, volvió a amenazarla advirtiéndole que si intentaba huir, la matarían. Luego, fue llevada a una habitación a la cual David llamaba el cuarto sucio, The Dirty Room, un lugar en donde el sádico podía llevar a cabo torturas mucho más sofisticadas. La cantidad de artilugios y juguetes sexuales aberrantes que decoraban la habitación resultaba perturbadora. Ganchos, poleas, una infinidad de dildos enormes, cadenas, alicates, tenazas, pinzas, anzuelos de pesca, picanas eléctricas, entre otros elementos. Cynthia se sentía perturbada. Muchas de esas cosas ni siquiera sabía que existían o para qué servían exactamente. Estaba segura de que iba a morir en ese lugar. David y Cindy cogieron a la chica y la suspendieron en el techo por medio de un sistema de cadenas y poleas. Al mismo tiempo, le pusieron unas fuertes tenazas en los pezones, las cuales iban conectadas a unas pesas. Mientras la electrocutaban con picanas eléctricas, los pesos de hierro bajaban y subían, produciendo un dolor indescriptible a la víctima. Sin embargo, no solo David era un torturador cruel y despiadado. Cindy resultó ser igual de agresiva que su pareja, sobre todo cuando comenzaba a azotarla con látigos y cuerdas. Tras varias horas de tortura y abusos sexuales reiterados, Cynthia es llevada nuevamente a la sala de estar y es encadenada, mientras David se sentaba en el sofá para fumar cigarrillos, beber y ver televisión. Poco antes de irse a dormir, Cindy se acercó a Cynthia y le dijo al oído que al día siguiente la llevarían a la caja de juguetes. Resultaba evidente que aquel lugar debía ser mucho peor que el anterior. Aunque la chica se encontraba agotada, no pudo dormir en toda la noche pensando en qué le esperaba al día siguiente. Cada vez veía más lejana la posibilidad de salir viva de aquella casa.
Temprano por la mañana, David apareció para liberarla de las esposas y los grilletes, dejándola encadenada solamente por el cuello. Pero algo llamó poderosamente la atención de Cynthia. No podía creer lo que estaba viendo. Su torturador vestía como un ranger, al igual que los guardabosques de la localidad. La muchacha pensó que si aquel hombre era un policía o algo similar, definitivamente nadie vendría a rescatarla. David le dijo que cuando volviera del trabajo, la llevarían a la casa de juguetes, repitiendo la amenaza que le había hecho Cindy la noche anterior. El hombre se marchó y Cynthia quedó tendida en el colchón, encadenada por el cuello a la viga metálica de la muralla. Sin embargo, en un descuido de su celadora, consiguió arrastrarse y acercar con una de sus piernas una mesa de centro en la cual se encontraba un gran manojo de llaves. La chica estaba segura de que allí se encontraba la llave que abriría sus cerrojos. Pero mientras intentaba liberarse, fue descubierta por Cindy y comenzaron a forcejear. Aferrándose a la única oportunidad que tenía para escapar, se tendió boca abajo y continuó probando cada una de las llaves, intentando abrir el candado que la mantenía unida a la cadena, a pesar de que la mujer se le había echado encima y la amenazaba con un picahielos. Su atacante, intuyendo que la chica lucharía hasta la muerte, comenzó a apuñalarla repetidas veces en la cabeza de forma brutal. Pero Cynthia no se rindió y cuando estaba a punto de desmayarse por el dolor, logró dar con la llave correcta y se liberó. Ambas comenzaron a rodar por el piso hasta que Cynthia consiguió coger una lámpara y romperla en la cabeza de Cindy, dejándola sin sentido. Tras la lucha, desangrándose y a punto de perder el conocimiento, salió de la casa y se echó a correr hasta llegar a la calle en busca de ayuda. Tras el arresto de David y Cindy y las sorprendentes declaraciones de Cynthia Beagle, los agentes de policía quedaron perplejos. David Parker Ray resultó ser un hombre querido y respetado por la comunidad. ¿Cómo era posible que se tratase de un sádico sexual, o más aún, de un asesino en serie? Cuando se decidió realizar un allanamiento minucioso a su propiedad, el impacto que causó en los investigadores fue traumático. El cuarto sucio había causado gran conmoción en los policías que allanaron la casa de David Parker Ray. Resultaba evidente que el sádico llevaba años coleccionando aquellos artilugios de tortura y tan solo pensar que los había utilizado para denigrar y hacer sufrir a varias mujeres daba escalofríos. Sin embargo, cuando abrieron la puerta de la caja de juguetes, que no era otra cosa que el tráiler que se encontraba fuera del inmueble, la impresión fue aún mayor. A pesar de que en su interior colgaba un vistoso cartel que decía Satan's Den o la guarida de Satán, su creador prefería llamarla la caja de juguetes. El lugar se encontraba completamente insonorizado para evitar que se escucharan los gritos de las víctimas desde el exterior. La decoración parecía ser algo importante para David Parker Ray. Todos los elementos parecían haber sido acomodados al milímetro y tenían una funcionalidad práctica, pero también estética. El ambiente era ciertamente opresor e intimidante. En una estantería con puertas de vidrio se observaba un llamativo candelabro eléctrico con forma de cráneo. Las paredes estaban repletas de fotografías de algunas víctimas siendo torturadas y perturbadores dibujos infográficos de diversos procedimientos de tortura. Muñecas atadas y en poses grotescas, revistas pornográficas y relacionadas con el bondage. Todo allí giraba en torno a las prácticas sexuales más aberrantes. Las estanterías estaban repletas de cadenas, pinzas, tenazas, agujas y todo tipo de elementos quirúrgicos para causar suplicio, además de otras extrañas herramientas que él mismo había fabricado utilizando sus conocimientos en mecánica.
justo en el fondo del tráiler, se encontraba una cama obstétrica que el sádico utilizaba para inmovilizar a sus víctimas con las piernas completamente abiertas y violarlas fácilmente. Pero no solo eso, sino que para sodomizarlas con todo tipo de dildos de tamaño desmesurado. Frente a la cama se encontraba una cámara de video, con la cual David Parker Ray registraba todas las espantosas torturas que realizaba. Justo sobre la cámara, en una esquina de la habitación, una pantalla de televisión le mostraba a la víctima todo lo que su torturador le estaba haciendo. También se hallaron varios manuales escritos por el mismo Parker Ray, los cuales describían detallados procedimientos para las más crueles y elaboradas torturas, tanto físicas como psicológicas. Con una frialdad nauseabunda, no escatimó en gastos para construir aquella recámara de la muerte, de la cual posiblemente pocas mujeres salían con vida. Porque si el cuarto sucio era utilizado principalmente para despiadadas torturas y violaciones, lo realmente aberrante ocurría en la caja de juguetes. Después de que la policía se comunicara con el FBI, varios agentes decidieron reproducir las cintas de video que encontraron al interior de la casa y dentro del tráiler. Sabían que aquella podía ser la evidencia definitiva para inculpar a los sospechosos. Muchos de los metrajes contenían películas y viejos shows de televisión, hasta que al fin dieron con lo que buscaban: una grabación casera en donde se podía ver a David Parker Ray dentro del tráiler. Parecía estar comprobando el estado de los instrumentos, pero se encontraba completamente solo. Tras un brusco corte, todo se volvió mucho más explícito. Las imágenes que vieron alteraron profundamente a los agentes. En ellas, David lucía una capucha negra de verdugo y procedía a torturar de forma espantosa a una muchacha. Una a una, las grabaciones mostraron la enferma naturaleza del asesino y sus deleznables métodos, los cuales incluían choques eléctricos, quemaduras con cigarrillos, desgarramiento de pezones y penetración anal y vaginal con dildos de gran tamaño. También disfrutaba con quemar el clítoris de las víctimas con una vela o incluso perforarlo con taladros. La novia de David, Cindy, aparecía frecuentemente en las tomas, siempre colaborando con su pareja y empuñando un revólver, amenazando a las pobres muchachas que daban terribles alaridos de dolor para el deleite de sus torturadores. Poco a poco, los policías comenzaron a salir del tráiler para vomitar en mitad del desierto. Sentían que ya habían visto demasiado. Aún así, por órdenes de sus superiores, varios agentes tuvieron que permanecer casi una semana revisando el contenido de todas aquellas cintas. Cuando crímenes de esta naturaleza salen a la luz, los periodistas especializados acuden inmediatamente a la zona del suceso, y esta no fue la excepción. Es un material que vende, y mucho. 2 días más tarde, la noticia era cubierta por varios canales de televisión y reporteros de distintos periódicos, causando gran conmoción. Poco después, se filtró por medio de la prensa que una de las oficiales de policía que estuvo dentro del tráiler viendo los videos de tortura de David Parker Ray se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Por lo visto, la agente de 36 años, Patricia Rust, había quedado muy conmocionada tras ver las espantosas grabaciones, y sus superiores decidieron darle un par de días libres, de los cuales nunca regresaría. Un funcionario estatal declararía tras el suicidio de Rust que probablemente no pudo manejar lo que había visto y a lo que estuvo expuesta en ese tráiler. Horas más tarde, el mismo FBI salió a desmentir aquellas declaraciones, asegurando que el suicidio de Rust no tenía ninguna relación con lo que vio en las grabaciones de David Parker Ray.
Es difícil dilucidar qué ocurrió en la cabeza de Patricia Rust y las consecuencias de verse expuesta a semejante material. Independiente de los verdaderos motivos, esto no sirvió para otra cosa que aumentar el morbo en torno al caso. Resultaba casi evidente que David Parker Ray era un asesino serial y ningún medio de comunicación quería perderse la primicia. El FBI, por su parte, continuó con la investigación. Todo apuntaba a que habría que remover la casa desde sus cimientos, pues los especialistas sospechaban que se podrían encontrar varios cuerpos enterrados en aquel terreno. Otra posibilidad, aún más plausible que la anterior, era que la pareja arrojara los restos de sus víctimas en el lago Elephant Butte, que se encontraba a pocos metros del inmueble. Sin embargo, en una superficie tan vasta y desolada como el desierto de Nuevo México, existen muchos lugares donde hacer desaparecer un cadáver. Por su parte, los sospechosos insistían en que Cynthia Beagle estaba mintiendo y que solo se trataba de una drogadicta que trataba de victimizarse. Pero tras varios interrogatorios, Cindy Handy comenzó a ponerse sumamente nerviosa y a contradecirse constantemente. David, por su parte, se mostraba relajado incluso a sabiendas de que la policía ya había registrado su casa y que había hallado sus cuartos de tortura y las grabaciones que lo inculpaban. Los investigadores más experimentados se dieron cuenta de inmediato que trataban con un peligroso psicópata. David Parker Ray era un sujeto alto, delgado, de cabello castaño claro y un pintoresco bigote. Tenía la piel rojiza y arrugada debido a las largas jornadas de trabajo expuesto bajo el candente sol de Texas. Siempre esbozaba una sonrisa y era un fumador empedernido. Tenía una voz suave, acento sureño y parecía un sujeto amable. Sin embargo, al revisar su biografía, podremos identificar rasgos de sadismo latentes desde una edad muy temprana. Nació el 6 de noviembre de 1939 en Nuevo México, Estados Unidos. Abandonado por sus padres, fue criado por su abuelo, un hombre violento y temperamental, el cual solía golpearlo sin contemplaciones. Fue un estudiante promedio que de forma precoz comenzó a mostrar un retorcido interés por las chicas, llegando a fantasear con raptarlas, torturarlas y violarlas. Obsesionado por la pornografía dura y el bondage, se masturbaba compulsivamente, imaginando que sus fantasías sádicas se volvían realidad. Algunos biógrafos aseguran que David Parker Ray habría cometido su primer asesinato antes de cumplir los 20 años. Sin embargo, esto no ha podido ser comprobado. A pesar de abusar del alcohol y las drogas, David consiguió graduarse sin mayores problemas de la secundaria de Valley, Albuquerque, en 1957, y en 1959 contrajo matrimonio con una chica de su pueblo. Al mismo tiempo, ingresó al ejército de los Estados Unidos, en donde se especializó como mecánico de aviones. La vida marital de David, sin embargo, estaba destinada al fracaso. Era un depredador sexual y no consiguió que su primera mujer le siguiera el juego, por lo que terminaron divorciándose en 1961. Aquel mismo año volvió a contraer matrimonio, el cual solo duró 6 meses debido a las excéntricas exigencias sexuales de David. Se casó nuevamente en 1966, esta vez con Glenda Burdin, con la cual tuvo una hija a la que llamaron Glenda Jean. Para 1969, David ya era un reconocido miembro de la comunidad. Había impartido clases en la Escuela Espartana de Aeronáutica, en donde lo recordaban como un genio de la mecánica. Esto, sumado a su personalidad extrovertida, encantadora y alegre,
además de su disposición a ayudar a todo vecino que tuviese un problema, lo convirtieron en un respetado referente del pueblo. Las exigencias sexuales con su tercera esposa, sin embargo, se volvían cada vez más violentas y denigrantes, por lo que Glenda pidió el divorcio pocos años más tarde. David buscaba una compañera que le ayudara a satisfacer sus cada vez más retorcidas fantasías, las cuales incluían bondage, tortura y violación. Como no lo consiguió, decidió raptar chicas por su propia cuenta. Se desconoce el año en el cual realizó los primeros secuestros, pero se presume que fue antes de cumplir los 25 años. A pesar de su enfermizo afán por torturar mujeres y someterlas, David no asesinaba si no era estrictamente necesario. Sentía placer al hacerlas sufrir la mayor cantidad de tiempo posible y experimentaba con distintos métodos, los cuales fueron evolucionando poco a poco. De hecho, comenzó a estudiar anatomía humana y adquirió varios libros sobre la historia de la tortura para ponerlas en práctica. Aprovechando sus conocimientos sobre mecánica, diseñó y construyó sus propias herramientas de tortura, a las cuales bautizaba y rotulaba con distintos nombres, como el espaciador de tobillos, una barra de metal retráctil con correas, para mantener a sus víctimas con las piernas abiertas. Pero no solo la tortura física era su especialidad, sino también la psicológica. Confeccionó un manual para el torturador, en el cual registró los resguardos que un celador debía tener y varios tips para mermar psicológicamente a la víctima. Parte de este documento dice así: recuerda, una mujer hará o dirá lo que sea para librarse. Patear, morder, gritar, amenazar, arañar, correr, mentir, ofrecer dinero, rezar, ofrecer sexo, esperar por una oportunidad. Excusas típicas o historias tristes. Se encuentra con su periodo, está embarazada, enfermedad venérea, SIDA, otra enfermedad, hijos, en busca de empleo, un bebé enfermo, un padre enfermo, claustrofobia, esposo muerto, problemas al corazón, va al colegio. No dejes que te engañe. Si vale la pena raptarla, vale la pena mantenerla cautiva. Debe ser sometida a hipnosis antes de que sea liberada. Nunca confíes en una cautiva encadenada. Cuando utiliza el término hipnosis, se refiere a la utilización de drogas con la cual conseguía borrar la memoria de sus víctimas. Inspirado en el proyecto de control de la CIA conocido como MK-Ultra, David Parker Ray drogaba a las mujeres que secuestraba y al mismo tiempo empezaba un complejo proceso de lavado de cerebro. De esta forma, una vez que las liberaba, las chicas no recordaban nada de lo que les había ocurrido. Sin embargo, no todas sobrevivían a las prolongadas sesiones de tortura, y es muy probable que se deshiciera de varios cadáveres en el desierto de Texas o en el lago Elephant Butte. Entre otros varios documentos de su autoría, existe uno en particular llamado Procedimientos Psicológicos y Físicos, manejo inicial de un fetiche personal cautivo. En este manual, David Parker Ray describe la forma de intimidar, desorientar y someter a una víctima, además de cómo ir llevando a cabo las torturas, incrementando la intensidad de estas paulatinamente. El listado completo de pasos a seguir es realmente perturbador, y he decidido excluirlo de este video por considerarlo un material peligroso. Cuando el caso salió a la luz, varias historias oscuras narradas en los alrededores comenzaron a tener sentido. Cadáveres hallados en el desierto, prostitutas que fueron víctimas de brutales ataques sexuales y que no recordaban qué les había pasado, desapariciones sin explicación, todo de alguna u otra forma
apuntaban a David Parker Ray. Para raptar a sus víctimas, el asesino no solo contaba con la ayuda de su pareja, Cindy Hendy, sino que la de su propia hija, Glenda Jean, y un joven de nombre Dennis Yancey. Todos ellos, formando una suerte de banda criminal, se encargaban de reclutar prostitutas en los bares cercanos para las sesiones de sexo y tortura orquestadas por David Parker Ray. La investigación, sin embargo, se tornó cada vez más compleja. Se descubrió que algunas de las mujeres que fueron inicialmente raptadas por el asesino volvían a visitarle poco tiempo después. Muchas de ellas disfrutaban del sexo duro y el trato denigrante. Es probable que algunas otras volvieran porque se les ofrecía algo de dinero a cambio de sus servicios sexuales. Aún así, la gran mayoría despertaba en lugares solitarios sin saber qué les había ocurrido, desorientadas por las dosis de droga que David Parker Ray les suministraba para lavarles el cerebro. El resto de las mujeres secuestradas parecían haber desaparecido. Pero la investigación dio un gran vuelco cuando fue de conocimiento público que David Parker Ray organizaba orgías y fiestas privadas dentro de su propiedad. Supuestamente, había mucha gente involucrada, incluso personalidades ligadas a la política. Todo comenzó a tornarse pantanoso en ese punto. Tanto Elephant Butte como Truth or Consequences ocultaban más secretos de lo que parecía, y resultaba difícil seguir indagando si parte de la población también estaba relacionada. Por el momento, lo único que podía hacer la policía era acusar a David Parker Ray, su hija Glenda, su pareja Cindy Hendy y a Dennis Yancey de secuestro y tortura. David Parker Ray se declaró inocente de todas y cada una de las acusaciones en su contra. La fiscalía se encontraba en un gran aprieto, pues si bien varias de las grabaciones halladas en la casa y el tráiler mostraban torturas realmente espantosas, la policía no había encontrado ningún cadáver que se pudiera ligar a la investigación. Incluso cuando apareció una nueva sobreviviente a las duras sesiones de tortura ejercidas por el supuesto asesino y lo acusó formalmente de violación y agresión, su condición de trabajadora sexual y drogadicta no la ayudaron demasiado. Kelly Garrett conoció a Glenda Jean, la hija de David, en un bar de Elephant Butte y se volvieron amigas. Ambas consumían drogas y se emborrachaban constantemente. Glenda se había ido a vivir con David y decidió invitar a su amiga a la casa de su padre, no sin antes suministrarle somníferos. Durante 3 días, Kelly fue sometida a constantes violaciones y torturas antes de ser puesta en libertad por el mismo David. Sin embargo, la veracidad de sus declaraciones fue puesta en duda en más de una ocasión, mientras el acusado seguía apareciendo frente a las cámaras de televisión con una amplia sonrisa, asegurando que todo se trataba de un malentendido. El hecho de que la acusación fuese realizada 3 años más tarde hizo suponer a algunos que Kelly Garrett había accedido de forma voluntaria a las exigencias sexuales de David Parker Ray a cambio de dinero y que estaba en busca de sus 15 minutos de fama. Incluso cuando fue reconocida por un tatuaje en una de las grabaciones de video descubiertas en el tráiler del acusado, no se le consideró una víctima. Varias fotografías y cintas de video halladas en la caja de juguetes fueron presentadas como evidencia ante la corte. También cientos de dibujos que representaban las perturbadoras fantasías del acusado y que además se acompañaban de elaborados textos sobre cómo torturar a una persona. Aún así, todas las pruebas eran circunstanciales y no lo inculpaban directamente en ningún asesinato. Otra de las teorías más controversiales era la que aseguraba que David Parker Ray
también participaba en trata de blancas, vendiendo jóvenes como esclavas sexuales en la frontera de México. Incluso algunos detectives sospecharon que el sujeto que tenían entre rejas estaba involucrado en varias desapariciones denunciadas en la ciudad de Juárez. Si bien el sospechoso parecía tener una paciencia a prueba de balas ante la presión y los insistentes interrogatorios de la policía, no ocurría lo mismo con su pareja, Cindy Handy. Esta parecía confusa y se contradijo en más de una ocasión, hasta que finalmente reconoció su complicidad en varios crímenes cometidos por David Parker Ray. Poco después, Dennis Yancey también reconoció haber asesinado a una exnovia a petición del principal acusado. Para los especialistas en asesinos en serie, resultaba evidente que David Parker Ray no solo era uno de los más perturbadores multihomicidas de los Estados Unidos, sino posiblemente uno de los más prolíficos. Estaba obsesionado con la violación y la tortura desde hacía 4 décadas y no se había contenido en ningún momento. Invirtió miles de dólares en la construcción del cuarto sucio y la caja de juguetes, lo que evidenciaba que aquellos horrendos lugares no daban abasto para satisfacer sus perversiones y la cantidad de víctimas que debía llevar mensualmente a su propiedad. Se consideró que podría haber cometido más de 60 asesinatos y muchas más violaciones. Pero David era un sujeto tan perturbado como cuidadoso, y había procurado ocultar hábilmente sus crímenes, además de contar con la complicidad de 3 personas que seguían ciegamente sus órdenes. A pesar de tener a todos los sospechosos tras las rejas, no se había podido encontrar ningún cuerpo. Aquello se volvió una pesadilla para el FBI y la policía, que recorrían gran parte del desierto y las quebradas de Nuevo México, pero no conseguían encontrar nada, a pesar de que el mismo Dennis Yancey aseguraba haber abandonado el cuerpo de una de las víctimas cerca de un acantilado. Realizaron varias búsquedas e inmersiones en el lago ubicado a escasos metros de la casa de David Parker Ray, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Si por un lado, encontrar restos humanos en mitad del desierto de Nuevo México es como hallar una aguja en un pajar, hacerlo en el lago Elephant Butte resultaba prácticamente imposible. De enormes dimensiones y plagado de monumentales peces que pueden llegar a pesar hasta 80 kilos, no resultaba extraño que estos terminaran por devorar los restos humanos que David Parker Ray lanzaba desde su bote. Los primeros condenados por el caso fueron Glenda Jean y Dennis Yancey, acusados de conspiración en el asesinato de la novia de este último. Según Yancey, David lo habría obligado a estrangularla a punta de pistola tras haber abusado de ella. Sin embargo, no pudo explicar por qué siguió relacionándose con él y no dio aviso a la policía. Ambos fueron condenados a 36 años de prisión, aunque Glenda Jean fue dejada en libertad en el año 2017 y Yancey podría optar a libertad condicional en el año 2021. Cynthia Lee Handy colaboró con la investigación, entregando pruebas que acusaban a David Parker Ray de otros 2 asesinatos, el cual incluía a un ex socio del acusado, Billy Bay Bowers, de quien finalmente sí se pudo hallar el cuerpo, sumergido justamente en el lago Elephant Butte. Según las confesiones de Cindy, David procuraba torturar durante semanas a las víctimas antes de matarlas. Por medio de picanas eléctricas, ganchos, correas, cuerdas, látigos y cuchillos, podía ejercer todo tipo de suplicios durante horas. Además de encadenarlas y aporrearlas, las introducía en un sarcófago que fue encontrado en la propiedad durante el allanamiento, con el fin de desorientarlas y asustarlas. También podía ocupar una caja con candado que ponía sobre sus cabezas, causando el mismo efecto, además de producir un mayor grado de sofocación.
Aquellas que fueron asesinadas eran estranguladas o apuñaladas mientras Parker Ray las violaba, pues este aseguraba que las contracciones del ano y la vagina mientras una chica moría lo excitaban aún más. Por su parte, David Parker Ray se enfrentaba a 12 cargos de abuso sexual, secuestro, asesinato y conspiración. A las acusaciones de Kelly Barrett se sumaron la de otras chicas que parecían haber recobrado la memoria y señalaban a Parker Ray como un violador y torturador. Lamentablemente, y a pesar de las toneladas de evidencia, el jurado no pudo ponerse de acuerdo y el juicio fue declarado nulo. Aquello significó una terrible derrota para el fiscal, pues aunque reconocía que el caso era sumamente estremecedor, lo cierto es que muchas de las pruebas seguían siendo circunstanciales. Muchos estaban de acuerdo en que todo indicaba que se trataba de un asesino serial, pero las pruebas no parecían ser suficientes, y David Parker Ray lo sabía. Era un sujeto extremadamente inteligente, calculador y cuidadoso. Aunque su depravado mundo y hábitos sexuales habían quedado expuestos al escrutinio público, y tanto Cindy Hendy como Dennis Yancey lo acusaban de varios asesinatos, no había pruebas que lo incriminaran directamente. Incluso cuando se encontró una agenda en donde el psicópata anotaba las fechas de los raptos, tampoco resultó ser una prueba realmente sólida. Las principales testigos que declararon en su contra eran mujeres con antecedentes penales que se exponían a un constante juicio moral debido a sus antecedentes como prostitutas alcohólicas y drogadictas. El jurado consideró, a raíz de las declaraciones de estas mismas mujeres, que no se encontraban a la fuerza en las orgías que David Parker Ray organizaba, sino todo lo contrario. Por otro lado, si David era un verdadero pervertido, esto no lo convertía necesariamente en un asesino. El caso tuvo un nuevo juicio en noviembre del año 2000, sin embargo la muerte repentina del juez encargado volvió a retrasar el proceso. El 9 de abril del año 2001, el juicio volvió a abrirse, sumando esta vez muchos más antecedentes. Sin embargo, el acusado continuaba declarándose inocente de todos los cargos y el jurado parecía confundido. Eso hasta que David Parker Ray cambió de parecer. Según un acuerdo llevado a cabo con la fiscalía, se declararía culpable de todos los cargos si accedían a ayudar a su hija, la cual recibiría 5 años de libertad condicional, y el acuerdo se cerró sorpresivamente. David Parker Ray fue condenado a 223 años de cárcel, aunque luego intentó retractarse y declaró haber estado nublado y confundido por el consumo de medicamentos el día del acuerdo. El juez no aceptó las excusas y se negó a realizar otro juicio. Sin embargo, durante una de las últimas audiencias, el acusado había comenzado a mostrar un delicado estado de salud. Ya no sonreía de forma irónica ni lucía relajado, sino que se le veía tocándose constantemente el pecho y con los ojos vidriosos. No estaba fingiendo. Estaba sufriendo de una grave enfermedad al corazón. Quizás lo más irónico de todo fue que David Parker Ray no pasaría un solo día en la cárcel, pues justo antes de ser enviado a la correccional del condado de Lea, falleció de un paro cardíaco el 28 de mayo del año 2002, a la edad de 62 años. La cifra total de víctimas permanecerá siendo un misterio que David Parker Ray se llevó a la tumba. Hoy, sin embargo, los especialistas en asesinos en serie aseguran que por lo menos habría acabado con la vida de unas 60 mujeres. Se dice que deshacerse de un cadáver es el problema más complejo al que se debe enfrentar un asesino que no desea ser descubierto. Son difíciles de manipular, pueden expeler malos olores en cuestión de horas,
secretar litros de sangre y líquidos, además de ocupar espacios considerables. Antiguamente, una jerga policial rezaba que sin un cuerpo no hay delito. La necesidad de hacer desaparecer un cadáver se asocia principalmente a los asesinos en serie organizados, pues estos raptan a sus víctimas, las llevan a lugares en donde se sienten seguros y pueden prolongar las torturas sin correr el riesgo de ser descubiertos. Posteriormente, tras cometer el asesinato, viene la difícil tarea de hacer desaparecer el cuerpo. Los asesinos desorganizados, en cambio, generalmente atacan en el mismo lugar donde encuentran a su víctima. Por ende, huyen del lugar una vez cometido el acto, pero dejando un cadáver como evidencia de que sí se cometió un crimen. Tanto Henry Landru como Marcel Petiot quemaban en una chimenea los cuerpos de sus víctimas. Aún así, se encontraron varios restos de hueso y grasa humana en su interior, lo que sirvió como prueba incriminatoria de sus delitos. El inglés George Haigh disolvió en ácido nítrico los cadáveres de las personas que asesinó, pero incluso este procedimiento resultó no ser 100% efectivo cuando se hallaron restos de huesos, grasa e incluso piezas dentales postizas en el lugar donde vaciaba el contenido de los botes de líquido corrosivo. John Wayne Gacy lanzaba los cuerpos de sus víctimas a un río, hasta que comenzó a experimentar dolores de espalda y tuvo que contentarse con enterrarlos bajo su propia casa. Jeffrey Dahmer los escondió en su departamento, comió algunas de sus partes y otras las escondió en su refrigerador e incluso las disolvió en ácido. Varios de sus vecinos sentían olores pestilentes saliendo de su propiedad y quizá era cuestión de tiempo antes de que alguno sospechara. El asesino serial Joel Rifkin fue detenido por la policía cuando intentaba deshacerse del cuerpo de su última víctima, el cual se encontraba en el interior de su automóvil, descomponiéndose. En el caso de David Parker Ray, la policía continúa hasta el día de hoy realizando búsquedas en el desierto de Nuevo México y principalmente en el lago Elephant Butte, en donde se han hallado pequeños fragmentos de huesos humanos, pero ha sido imposible identificarlos y asociarlos a las víctimas. Cynthia Vigil continuó durante varios años realizando declaraciones a los medios de comunicación, expresando su preocupación por diversas desapariciones de mujeres a lo largo de todo Nuevo México. Aseguraba que muy probablemente eran otras víctimas del psicópata que la había mantenido cautiva durante 3 días en 1999. Después de la muerte de David Parker Ray, el FBI decidió difundir cientos de fotografías relacionadas al caso, en donde se mostraba una enorme cantidad de supuestos trofeos hallados en la casa del asesino, con la esperanza de que familiares de las víctimas pudieran reconocerlas. De momento, no han podido ser identificadas. ¿A cuántas mujeres asesinó realmente David Parker Ray? ¿Cómo las hizo desaparecer? ¿Existieron más involucrados? Seguramente jamás lo sabremos.